Bueno, si les parece, comenzamos la lectura, que son varios capítulos, así ya arrancamos. Iniciamos con la cuarta parte ya del libro noveno. Esta cuarta parte se llama Un viaje de 1500 kilómetros. Y el capítulo que inicia esta parte es el número 59, que se llama Peticiones Especiales. Hay algunas expresiones en otros idiomas, bueno, también en gaélico, que me cuestan bastante pronunciarlas, así que las diré en mi mejor castellano posible, porque no es fácil esa lengua. Y lo que no salga bien, bueno, pido perdón de antemano. Bueno, arranca así este capítulo. Jamie le dio a Ian un pequeño monedero muy pesado. «Puedo arreglármelas, tío», le contestó este, tratando de devolvérselo. «Tenemos caballos y creo que llevo las monedas suficientes para que podamos alimentarnos. Tú estarías encantado de dormir en el bosque por el camino, y Rachel es joven y fuerte, y no me cabe duda de que por amor haría cualquier cosa. Pero si crees que tu madre va a recorrer más de 1000 kilómetros durmiendo al margen de la carretera y comiendo lo que tú vayas cazando por el camino, lo llevas claro». Ian admitió el argumento de su tío, pero sopesó el monedero con cierta reticencia. «Además», añadió Jamie, echando una precavida mirada por encima del hombro, «quiero pedirte un favor». «Claro, tío Jamie». La tía Claire estaba en el patio ayudando con la colada. Ian vio que su tío la miraba con una mezcla de afecto y recelo que despertó la curiosidad del joven. «¿De qué se trata?» «Rachel dice que tenéis intención de parar en Filadelfia para que ella pueda visitar a algunos de sus amigos cuáqueros y asistir a una reunión decente». «Sí, ¿y?» «Bueno, pues a unos 8 kilómetros de la ciudad, en la carretera principal, hay una calle, se llama Mulberry. Te he dibujado un mapa, pero también puedes pedir indicaciones. Al final de ese camino hay una casa en ruinas que pertenece a una mujer llamada Sylvia Hartman». «¿Una mujer?» Ian también miró sin querer a su tía Claire. Se estaba riendo de algo que le había dicho Jem. Se la veía acalorada y el cabello se le escapaba del pañuelo que se había atado en la cabeza. «Sí», insistió su tío con sequedad, dando la espalda a las lavanderas. «Una mujer cuáquera. Es una viuda con 3 hijas. Me hizo un gran favor, después de Monmouth. Y ya que vas a pasar por allí, me gustaría que fueras a interesarte por cómo está, y esté como esté, que la obligues a aceptar esto». Se metió la mano en la escarcela y sacó otro monedero más pequeño. Ian lo aceptó sin rechistar y se lo metió en la bolsa. El tío Jamie lo miraba con el ceño fruncido, vacilante. «¿Hay algo más, tío?» «Sí, es decir, no sé si... sea lo que sea, Abradair Matar, sabes que lo haré, ¿verdad?» Le sonrió a su tío, que se alejó y le devolvió la sonrisa. «Claro que lo sé, Ian, y te lo agradezco. Lo que ocurre es que la amiga Silvia es una mujer virtuosa. Pero mataron a su marido. Quizás fuera el ejército inglés, los lealistas o los indios. La dejó muy mal económicamente, no tiene familia, y una mujer no tiene muchas formas de alimentar a 3 hijas. ¿Es prostituta?» Ian había bajado la voz y no le quitaba ojo al vapor que salía del caldero de la lavandería. La pequeña Orrie Higgins cuidaba de Oggy para evitar que tocara el fuego y trataba de enseñarle a batir palmas, pero el pequeño solo conseguía ondear las manos y gorjear. «No», al tío Jamie se le ensombreció el rostro. «Me refiero a que ella a veces...» «Ya entiendo», se apresuró a decir Ian, preguntándose de pronto por la naturaleza de los favores que le habría hecho a su tío la señora Hartman. «Conmigo no, por amor de Dios. Ni se me había ocurrido, tío.
Claro que sí, dijo Jamie con sequedad, pero la verdad es que aparte de frotarme el trasero con linimento de rábano y ponerme emplastos en la espalda, esa mujer jamás me puso la mano encima, ni yo a ella. ¿Queda claro? Ian le sonrió a su tío y alzó ambas manos dando a entender que aceptaba la versión de su historia por completo. Como te decía, quiero que vayas a ver cómo está. Quizá haya encontrado un hombre con el que casarse. Si ese fuera el caso, tendrás que ir con muchísimo cuidado para darle el dinero cuando él no te vea, pues, aunque fuera un buen hombre, podría suponer cosas que no son ciertas. Y miró a Ian fijamente. Pero si solo se dedica a entretener a los hombres que van a verla a su casa, tendrás que averiguarlo y asegurarte de que ninguno de ellos la esté amenazando ni suponga ningún peligro para ella o para sus hijas pequeñas. Y si lo fuera, ocúpate de ello. Encontré a Ian en la despensa del arroyo, olisqueando con paciencia los quesos. Llévate ese, le sugerí, señalando uno que descansaba envuelto en el estante más alto. Ya tiene por lo menos 6 meses, por lo que estará lo bastante duro como para aguantar bien el viaje. Aunque quizá quieras un poco de queso blando para Oggy, ¿no? Había por lo menos una docena de baldes de estaño llenos de queso de cabra del blando. Algunos de ellos estaban aromatizados con ajo y cebolletas, y había otro con el que había hecho un experimento muy atrevido con tomates secos, y respecto al que tenía serias dudas, pero también teníamos 4 sin aromatizar, que ofrecía a las personas con problemas digestivos o mezclaba con medicamentos que, de otro modo, no conseguía que nadie se tomara. Rachel cree que le están saliendo los dientes, me aseguró Ian. Cuando lleguemos a Nueva York, estará royendo la carne de los huesos. Me reí, pero sentí una punzada al darme cuenta de que tenía razón. Cuando volviera a ver a Oggy ya caminaría, quizá hablase, y estaría perfectamente equipado para comer todo lo que se le antojara. Tal vez para entonces incluso tenga un nombre decente, dije, e Ian sonrió negando con la cabeza. Nunca se sabe cuándo llegará el nombre de una persona, pero siempre acaba llegando. Agachó la cabeza para mirar a su lado, justo donde habría estado Rolo. ¿Hermano de lobo? Dije. Era el nombre que le habían puesto a él los Mohawk, cuando se había convertido en uno de ellos. Yo era muy consciente y pensaba que tanto Rachel como Jenny lo tenían todavía más claro que yo, de que Ian jamás había dejado de ser un Mohawk, incluso a pesar de haber vuelto a vivir de nuevo con nosotros, y tampoco había dejado de buscar a Rolo a sus pies. Sí, repuso con la voz un poco ronca, pero entonces esbozó una media sonrisa y el Ian escocés asomó por debajo de los tatuajes. Quizá otro lobo venga a mi encuentro algún día. Eso espero, comenté con confianza. Ian, quería pedirte un favor. El muchacho alzó una ceja. Lo que sea, tía. Bueno, Jamie, me ha dicho que pensabas pasar por Filadelfia y me preguntaba. Noté cómo me sonrojaba, lo que me molestó bastante. Ian alzó la otra ceja. Puedes pedirme lo que sea, tía, repitió volviendo a esbozar una media sonrisa. Prometo que lo haré. Bueno, yo quiero que vayas a un burdel. Ian bajó las cejas y me miró fijamente, sin duda pensando que no me había oído bien. Un burdel, repetí, en Alfred Alley. El hombre permaneció inmóvil un instante. Después volvió a dejar el queso. El joven, permaneció inmóvil un instante. Después volvió a dejar el queso en el estante y clavó los ojos en la clara agua marrón del arroyo que fluía a nuestros pies. Gracias por las que se van sumando. Tomamos un poquito de agua. Bueno, ahora vamos con el capítulo 60. 15 de septiembre de 1779. Solo un paso. Eso fue todo lo que hizo falta.
lo que siempre hace falta. A veces ves venir desde muy lejos el paso que falta. En otras ocasiones no te das cuenta hasta que miras atrás. Ahí estaba, justo delante de mí, la puerta de la cabaña, de la suya, su casa, el hogar, donde había vivido con su marido de los primeros meses de su bebé, de su vida más real. Estaba abierta al sol de la mañana y las hojas redondas y doradas de los álamos yacían sobre la madera de la escalera de la entrada, salpicadas por el rocío del amanecer. Un paso para cruzar el umbral que dividía su pequeña alfombra con sus suaves y hogareños tonos azules y grises, de la profusión pagana de tonos dorados, verdes y rojos del exterior, y su vida habría terminado. Quizá regresaran. Ian había prometido que lo harían y ella confiaba en que él haría todo lo posible para que así fuera. Pero aunque volvieran, sería una vida distinta. Quizá Oggy ya caminaría, hablaría, podría incluso tener un nombre distinto para entonces. El pequeño no recordaría su vida anterior, la cercanía de despertar pegado a su cuerpo en la cama, volviéndose al mismo tiempo hacia su pecho y cediendo a su existencia independiente con tanta facilidad, fusionándose con ella para convertirse en un solo ser, como cuando lo llevaba dentro. Únicamente durante esos instantes en los que volvía a alimentarse de ella. Se destetaría en algún sitio, en algún punto entre el presente y ese otro momento. El niño sería una persona diferente cuando regresaran, y ella también. Jenny salió detrás de ella con el rostro iluminado y un paquete bajo el brazo con comida y bebida, pañuelos, paños y medias limpias. Miró el rostro de Rachel, después se volvió hacia el interior de la casa, como si estuviera haciendo inventario. No había mucho a tener en cuenta: la alfombra, la cama y el camastro en el que dormía Jenny, la cuna de Oggy. Ya habían dado todo lo demás. Cualquier cosa que necesitaran se la devolverían o volverían a construirla si regresaban. Bueno, muchachito, le dijo Jenny a Oggy, esta será la primera vez que dejes tu hogar, ¿eh? Para mí es la tercera. Tú fíjate en mí, yo te ayudaré. Oggy se separó de los brazos de Rachel y se inclinó hacia su abuela, que se rió y lo cogió. ¿Estás lista, Mansaj?, le preguntó a Rachel. Ya lo tenemos claro, pues vamos a ver qué nos depara el camino. El primer paso los condujo desde su cabaña hasta la casa grande, desde donde partirían. 3 semanas antes se habían despedido de Brianna y Roger, y los habían visto marchar a su carro lleno de niños y chucrut de contrabando. Una experiencia que le había revuelto el corazón a Rachel. Ahora se sentía muy aliviada de ver a Jamie y oírle decir que tenía intención de acompañarlos durante el viaje de 3 días hasta Salisbury, en el Piedmont, donde encontrarían la carretera Great Wagon que los llevaría hacia el norte. Tengo que reunirme con unos hombres allí, había explicado Jamie con una reserva despreocupada que ella sabía que tenía como objetivo proteger los sentimientos de ella. Rachel sabía que lo que tuviera que hacer tenía que ver con la guerra, y Jamie sabía lo mucho que eso preocupaba a su sobrina. Pero ella también sabía lo mucho que le preocupaba también a él, y no se le ocurriría obligarlo a decir las cosas que estaba pensando, y menos aún las que sabía. Rachel se había sentido empujada a hablar de ello, de la guerra en general, de las reuniones, y también había hablado sobre su hermano Denzel, un amigo de nacimiento como ella, un hombre piadoso, pero también médico y un hombre de conciencia. No siempre es fácil vivir con esa clase de hombres, había dicho, como disculpándose. Pero más de una mujer había sonreído comprensiva, demostrando que entendía lo que estaba diciendo. Pero Dios sabe que jamás hubiera querido que cambiara, y él pensaba que Dios lo había llamado a la batalla, no a luchar con un mosquete o una espada,
sino para luchar contra la propia muerte en nombre de la libertad. Y entonces había respirado hondo y había añadido: he tenido noticia de que mi hermano ha sido capturado y está en una cárcel británica. Y os quiero pedir que, por favor, recéis por él. Todos habían asentido con solemnidad, y Jamie Fraser se había santiguado, cosa que la había conmovido. Jamie solía acudir a todas las reuniones, pero no acostumbraba a hablar. Había entrado en el templo con discreción y se había sentado en uno de los bancos de atrás, con la cabeza agachada, escuchando. Cuando alguno de los asistentes se había sentido guiado por el Espíritu para hablar, él también los había escuchado con educación, pero al observar lo distante que parecía su expresión en dichas ocasiones, Rachel creía que seguía ensimismado, enfrascado en su insistente búsqueda. Supongo que Ian no te ha hablado mucho sobre los católicos, le había dicho en una ocasión, cuando se había acercado más tarde para darle una piel de oveja que había llevado de Salem. Solo cuando le pregunto, reconoció ella con una sonrisa, y Dios sabe que no es ningún teólogo. Me parece que Roger Mack sabe más acerca de las creencias católicas y sus costumbres. ¿Quieres contarme algo sobre los católicos? Supongo que te sentirás en minoría cada primer día. Jamie había sonreído al escuchar aquello y a ella le alegró verlo. Últimamente él andaba muy preocupado y no era de extrañar. No, muchacha, Dios y yo ya nos las apañamos bastante bien solos. Es solo que cuando acudo a tu reunión, a veces me recuerdan algo que los católicos hacen de tanto en tanto. No es nada formal, pero hay quien va a sentarse durante 1 hora ante el sacramento en la iglesia. Yo lo hacía en ocasiones, cuando era joven en París. Lo llamamos adoración. ¿Y qué se hace durante esa hora?, había preguntado ella con curiosidad. Nada en particular, básicamente rezar, recitar el rosario o sentarse en silencio. Leer, quizá la Biblia o las escrituras de algún santo. En ocasiones he oído cantar a algunas personas. Recuerdo que una vez fui a la capilla de San José a primera hora de la mañana, mucho antes del alba. Casi todas las velas estaban apagadas y oí a alguien tocando la guitarra y cantando. Lo estaba haciendo en voz muy baja. No tocaba para que lo escucharan, ¿entiendes? Solo cantaba ante Dios. Jamie sintió algo extraño en los ojos al recordarlo, pero entonces volvió a sonreírle, aunque lo hizo con tristeza. Creo que quizás fuera la última música que recuerdo haber escuchado de verdad. ¿Qué? Jamie se tocó la parte posterior de la cabeza. Me golpearon en la cabeza con un hacha hace ya muchos años. Seguí con vida, pero ya no pude volver a escuchar música. La gaita, los violines, los cánticos. Sé que es música, pero para mí no es más que ruido. Sin embargo, esa canción, no recuerdo de qué canción se trataba, pero sé cómo me sentía al escucharla. Rachel jamás había visto la expresión que brilló en la cara de Jamie cuando evocó aquella canción para ella. Pero ahora, mientras observaba su espalda derecha y robusta cabalgando ante ellos, de pronto volvió a sentir lo que él había sentido en la profundidad de aquella noche lejana, y comprendió por qué él encontraba paz en esos silencios. Muchas gracias, chicas, por los mensajitos. Bueno, ahora seguimos con el capítulo 61. Cuando un cuerpo conoce a otro cuerpo. Soy más vieja que este sitio, afirmó Jenny, mirándose alrededor con desdén mientras el carro se detenía en la puerta de una taberna. Da la impresión de que esta ciudad se haya levantado de la noche a la mañana. Lleva aquí por lo menos 25 años, contestó Jamie, atando riendas del caballo a un poste. Es más vieja que Rachel, le sonrió a su sobrina, pero su hermana resopló mientras se bajaba del carro. No creo que sea edad suficiente para una ciudad, señaló con desprecio. También está llena de lealistas, terció el joven Ian.
cogiendo a su madre por la cintura para ayudarla a bajar. O eso he oído. Yo también lo he oído, admitió Jamie, y echó un vistazo a la calle principal, como si los lealistas fueran a salir corriendo de las tabernas como un montón de ratones. Pero también he oído que no tienen armas, no son una milicia propiamente dicha. A pesar de su relativa juventud, Salisbury era la ciudad más grande del condado de Rowan. También era la sede del condado de Rowan, la ciudad más cercana entre el cerro de Fraser y la carretera de Great Wagon, y el feudo militar de un tal Francis Locke, un patriota. Y ese sí que tenía armas y una milicia. Así las cosas, Jamie dejó a Jenny, Rachel y Oggy en una taberna de aspecto decente, sentados ante una carísima jarra de café bien fuerte y un plato de rollos rellenos de carne. Mandó a Ian a comprar provisiones para el viaje hacia el norte y él fue en busca del coronel Locke. En cuanto lo conoció, Jamie se sintió predispuesto a simpatizar con él. Era un irlandés robusto, con el rostro muy colorado, que tendría más o menos su edad, y hablaba con una sinceridad que le agradó. Era un terrateniente, un hombre de negocios y el comandante del regimiento de milicias del condado de Rowan. De momento tenemos en nuestras filas a 167 compañías de milicianos, anunció Locke con triste satisfacción, procedentes de todo el condado de Rowan, aunque por ahora no hay ninguna de las zonas rurales. Me encantaría darle la bienvenida a su compañía, señor Fraser, si quisiera unirse a nosotros. Jamie asintió con cordialidad, pero por el momento no se comprometió. Todavía no la tengo completamente equipada, señor, aunque espero conseguirlo antes de que la nieve desaparezca y estar preparados en primavera. Sin duda, el ejército británico lo estaría. Locke asintió del mismo modo con idéntica mirada reservada. Sabía muy bien que Jamie no admitiría su verdadero grado de preparación hasta que se hubiera hecho una idea fiable acerca de Locke y su regimiento. ¿Cuántos hombres tiene? De momento tengo 47, contestó Jamie, con total serenidad. Creo que podremos contar con más cuando termine la cosecha. Estaban sentados en la City Tavern con una jarra de cerveza y un plato de pescaditos fritos. Un aperitivo delicioso después de pasar 3 días a base de comer solo panecillos de maíz y huevos hervidos, aunque los pescaditos tenían muchísimas espinas, y eso resultaba muy desagradable. Permítame preguntarle, señor, ¿por casualidad conoce usted a un hombre llamado Parkland o a Adam Granger? Locke alzó sus pobladas cejas grises. ¿Nicodemus Parkland? Sí, he oído hablar de él. Es de Virginia, un lealista tocapelotas. Muy problemático, añadió con despreocupación. Sin duda, pero quizás sea algo más que un tocapelotas. Jamie le habló de lo ocurrido cuando Parkland había aparecido en sus tierras, de la relación que tenía con el capitán Cunningham y de los rifles que Claire y el joven Ian le habían confiscado. No exageró en absoluto, pero se le daba bien contar historias y cuando terminó, Locke se reía a carcajadas. ¿Consigue usted las monturas para sus hombres de la misma forma, señor Fraser? No, señor. Destilo un buen licor y lo utilizo para cambiarlo por caballos cuando los encuentro. Locke parpadeó mientras sacaba conclusiones. Jamie ya le había contado dónde se encontraba el cerro de Fraser. ¿Indios? Jamie inclinó un poco la cabeza. Hace algunos años trabajaba como agente indio para la corona, bajo las órdenes del señor Atkins, y después bajo las del coronel Johnson. Todavía tengo amigos entre los Cherokee. La diversión volvió a iluminar el rostro arrugado de Locke. Imagino que en estos momentos no diría usted que el coronel Johnson es amigo suyo. Una amistad requiere que ambas partes compartan el mismo punto de vista, ¿no cree? Cuando Jamie había renunciado a su comisión, Johnson lo había amenazado con ahorcarlo por traidor y lo había dicho en serio. Jamie eligió otro pescadito y lo mordió con cautela. Localizaba las espinitas con la lengua y las iba dejando con cuidado sobre la hoja del periódico grasienta,
salpicada de comida que cubría la mesa a modo de mantel. Claire no estaba allí con él para ayudarlo si se atragantaba. El periódico era el Impartial Intelligencer y le hizo pensar en Fergus y Marsali. Hizo ademán de santiguarse al acordarse de ellos y de Germain, pero se detuvo antes de hacerlo. Locke tal vez fuera protestante. Mejor que no ofendiera a alguien a quien podría necesitar de aliado. Dejó a un lado la espina y la cabeza del primer pescado, que lo miraba fijamente con sus ojos muertos, y cogió otro. ¿Debía hacerle alguna señal masónica a Locke, teniendo en cuenta sus orígenes y la situación? Era muy probable que el hombre perteneciera a la organización. Pero mientras observaba cómo Locke engullía el sexto pescado, decidió que todavía no era el momento. Aquel tipo parecía bastante sólido, pero Jamie quería hablar con algunos de los coroneles de milicias alistados en el regimiento del condado de Rowan, antes de decidir si debía aliarse y cómo hacerlo. También tenía que pensar en los hombres de las montañas. Eran menos oficiales. No iban tan bien armados y no estaban tan bien organizados, pero se encontraban mucho más cerca del cerro de Fraser que Locke, y si Jamie necesitaba ayuda rápidamente, ellos podían moverse deprisa. Dejó de pensar en eso. Haría lo que pudiera y rezaría por el resto. Locke se recostó en la silla con una actitud reflexiva mientras masticaba poco a poco su último pescadito. Supongo que con el tiempo usted y yo seremos buenos amigos, coronel, teniendo en cuenta nuestros puntos en común, como diría usted. Antes de que Jamie pudiera consentir a dicha reflexión, se abrió la puerta y el joven Ian entró en el local acompañado de una gélida brisa que levantó los periódicos de las mesas. Jamie pensó que los Murray debían ponerse pronto en camino, antes de que aumentara demasiado la humedad. Le presentó a su sobrino a Francis Locke, que observó con atención los tatuajes de Ian y a continuación miró a Jamie alzando la ceja con interés. He encontrado alojamiento en casa de una viuda apellidada Hambley, tío, anunció Ian, ignorando el examen de Locke. Dice que la cena estará lista dentro de una hora, por si quieres acompañarnos a la mesa. Locke hizo un ruidito de advertencia. La viuda es una mujer muy amable y tiene la casa limpia, pero no es muy buena cocinera. Que Dios la bendiga. Quizás será mejor que traiga a su familia a mi casa y cenen con nosotros. Mis tierras se encuentran a las afueras de Salisbury, añadió al ver que Jamie alzaba las cejas, pero tengo una casita en la ciudad porque nos resulta más cómodo y mi mujer es muy chismosa. Lo que más le gusta es conocer gente nueva y hacerles muchísimas preguntas. Jamie e Ian intercambiaron una mirada. 5-1 a favor de mi madre, decía el rostro de Ian, y Jamie consiguió asintiendo. Aceptamos su invitación encantado, señor, le dijo a Locke con formalidad y se levantó. Iremos a buscar a las mujeres y nos reuniremos con usted a las 6. ¿Le parece bien? La señora Locke era una mujer con la mirada despierta de un pajarillo. Hacía preguntas descaradas con la regularidad de un reloj de cuco. Pero era muy buena cocinera, y Jenny la entretuvo hablando sobre las distintas formas de elaborar queso y las ventajas de la leche de vaca frente a la de cabra u oveja, mientras Rachel alimentaba a su hijo y Jamie e Ian hacían preguntas sobre el regimiento que Locke contestaba con rapidez. Demasiado lejos del cerro, decía la mirada de soslayo de Ian, y Jamie agachó los ojos mostrando su acuerdo. Locke parecía bien organizado, pero incluso con la reciente abolición del condado de Burke, el condado de Rowan seguía abarcando una zona muy amplia. Si se trataba de una gran batalla en la que la milicia colaborase con las tropas regulares, como en Monmouth, habría tiempo de reunir parte de las 167 compañías de Locke. Pero si alguien debía mandar un jinete hasta Salisbury, avisar a Locke y desde allí reunir ayuda de las zonas colindantes que pudieran sofocar cualquier amenaza inesperada e inminente que se cerniera sobre el cerro, que se encontraba a más de 150.000 kilómetros de allí, no.
Ian y Jamie ya habían concluido en silencio que al cerro le iría mejor defendiéndose solo, e Ian acababa de alzar una ceja como para preguntarle a su tío si pretendía decírselo a Locke, cuando el ruido de unos pasos se acercó a los escalones de la entrada y se oyeron unos rápidos golpes en la puerta, que interrumpieron una pregunta de la señora Locke. Se trataba de un muchacho de unos 15 años, con una barba incipiente que se extendía por su barbilla como un puñado de hongos. «Le ruego que me disculpe, señor», dijo saludando a Locke con una inclinación de cabeza. «El agente Jones me ha mandado a decirle que ha encontrado un cuerpo y que si puede venir a encargarse de la investigación antes de que empiece a oler mal». «¿La investigación?», preguntó Rachel asombrada. «Sí, señora», reconoció Locke levantándose de la mesa. «Soy el forense del condado. ¿Dónde está ese cadáver, Josh?» «En el establo de Chris Humphrey, señor, pero lo han encontrado detrás de la taberna de Oak Tree. La señora Ford no ha permitido que lo metieran en la taberna». «Ah». Locke miró al casero, que se cruzó de brazos y frunció el ceño. «Supongo que nuestro anfitrión piensa lo mismo. Iré al establo a echarle un vistazo. ¿Me espera, señor Fraser? No creo que tarde mucho. Lo acompañaré, si me lo permite». Se levantó e hizo un pequeño gesto para dar a entender que Ian podía aprovechar la oportunidad para marcharse. Jamie tenía cierta curiosidad por ver al hombre muerto, pero su principal objetivo era tener una excusa para poner punto final a aquella fiesta. Ya hacía un rato que había advertido lo cansada que estaba Rachel, con Oggy dormido sobre el regazo, y lo mismo le ocurría a su hermana, que, aunque seguía aguantando, ya hacía un cuarto de hora que estaba dando muestras de impaciencia. Hola Su, hola Xavi, se van conectando. Gracias, chicas. Bueno, ahora el capítulo 62. El rostro de un desconocido. El establo era un cobertizo muy respetable con 4 cuadras. Olía a caballo, pero en ese momento se encontraba vacío, excepto por un par de caballetes que sostenían una plancha de estaño de las que se usan para construir tejados. Habían colocado el cuerpo encima, con un pañuelo sobre la cara por decoro, aunque hacía demasiado frío para que hubiera moscas. Jamie se santiguó con absoluta tranquilidad y rezó una breve oración por el alma de aquel desconocido. ¿Hay alguna señal que nos indique que fuera asaltado, señor Jones? Locke sacó un pañuelo y una botellita. Vertió algunas gotas en la tela y se llevó el pañuelo a la nariz con pericia. Aceite de gaulteria. El intenso olor le erizó el vello de las fosas nasales. Y lo agradeció, puesto que el desconocido empezaba a oler mal. «Pues sí», admitió el agente con cierta impaciencia, «si es que los bolsillos vacíos y un golpe en el cráneo le parecen señales suficientes». Locke empleó 2 dedos para levantar el pañuelo que cubría el rostro del desconocido y lo dejó a un lado. A Jamie se le revolvió el estómago. El tipo tenía una herida enorme en un lado de la cabeza, pero no fue eso lo que le provocó a Jamie los repentinos sudores fríos. ¿Conocía usted a este hombre, señor Fraser? Locke había advertido su reacción. «No, señor», aseguró. Tenía los labios agarrotados como si alguien lo hubiera golpeado en la boca. El hombre era un completo desconocido, pero su aspecto no le resultaba tan ajeno. No era un tipo alto, pero sí robusto. Un hombre de unos huesos sólidos que se había engordado con el paso del tiempo. Tenía el estómago hinchado y le sobresalía por encima de unos calzones medio abotonados. Y sus pies eran demasiado pequeños, planos e hinchados, debido a la gran cantidad de peso que debía sostener, hasta tal punto que incluso se le habían roto las costuras de los zapatos. Jamie ya había visto esos pies y esos zapatos rotos, y también ese rostro sin vida, con el mentón salpicado de vello y esos ojos medio abiertos, apagados y pegajosos bajo los párpados.
Los había visto cubiertos de tierra mientras él mismo llenaba su tumba con palas cargadas de tierra lo más rápido posible para no volver a vomitar. En calidad de forense, Locke le pidió al agente que fuera a preguntar por los clientes de la taberna y que le llevara a cualquier testigo potencial que con suerte pudiera identificar el cadáver. Jones se cambió el peso de pierna con intranquilidad. Quien quiera que le haya robado, ya hace tiempo que se ha marchado. Por el olor, pensamos que lleva en ese callejón 2 o 3 días como mínimo. Explíqueme lo que haya averiguado por la mañana, señor Jones, ordenó Locke y se ciñó el abrigo. Hacía muchísimo frío en el cobertizo y al hablar el forense proyectaba nubes de vaho. Jamie sintió el mordisco del frío en los huesos doloridos de su mutilada mano derecha y apretó el puño que después se metió en el bolsillo del abrigo. ¿Estas cosas ocurren a menudo?, le preguntó a Locke mientras regresaban por las calles oscuras. Más a menudo de lo que me gustaría, reconoció muy serio, y es más frecuente que antes. La guerra saca lo peor de las personas. No había pretendido que sonara a broma, y Locke no se lo tomó como tal, sencillamente asintió. Cerró la puerta del cobertizo cuando salieron y juntos subieron la calle en silencio. Jamie rechazó la oferta de un último trago, se despidió de Locke en la puerta de su casa y le pidió que le diera las gracias a su esposa por la maravillosa cena. La casa de la viuda Hambley estaba a 2 calles de allí de camino, pasaría de nuevo por el establo. En el interior del establo titilaba una luz que se colocaba por las grietas de los tablones, y la estructura proyectaba una silueta fantasmal en la noche. Jamie se quedó de piedra al verlo, pero la mezcla de curiosidad y pánico lo empujó a acercarse lentamente a la entrada. La puerta estaba entreabierta y Jamie vio una figura fantasmagórica en el interior, una sombra alargada que se sobresaltó al oír el crujido de sus pasos en la gravilla. «Tío Jamie». Era Ian, candil en mano, y Jamie se relajó. «Sí». Entró al cobertizo. «¿Rachel y tu madre ya están acostadas?» «Bueno, ya están en casa de la viuda Hambley, pero como la señora Locke se ha ofrecido amablemente a acompañarlas con el propósito de llevar algo de comer para mañana, y se ha quedado para contarle a la viuda todo lo transcurrido durante la cena, dudo de que consigan acostarse antes de medianoche». Se llevó el dedo índice a la oreja y lo hizo girar para ilustrar sus palabras. «Lo que explica que estés aquí», adivinó Jamie, «y prefieres la compañía de este caballero». Ian alzó la mano y la meció en el aire para indicar que no había mucha diferencia entre la señora Locke y un cadáver putrefacto, por lo que a la buena compañía se refería. Quería verlo. Alzó una de sus finas cejas mirando a Jamie. «¿Y tú? ¿Has venido porque...?» «Porque quería volver a verlo. Me parece que antes lo he visto bien». Ian asintió y se hizo a un lado sosteniendo el candil por encima del cuerpo. Lo observaron en silencio. Jamie cerró los ojos y respiró hondo 2 o 3 veces a pesar del olor. Después los volvió a abrir. ¿Era eso? El desconocido parecía distinto a cuando lo había visto por primera vez. Más bajo, quizá tuviera el cuello más largo y a pesar de la tripa hinchada era flacucho. El cuello del otro tenía arrugas, unas líneas muy profundas que dividían la grasa en 2 anillos. Gordinflón, así era como había llamado su hermana al hombre que había violado a Claire. Sintió que se aliviaba la presión que le atenazaba el pecho y analizó el rostro del tipo con más atención. No era el mismo, y respiró aliviado. El hombre no iba afeitado y ya hacía tiempo que lo había hecho por última vez. Pero aparte de eso, no. Tanto la nariz como la boca eran de un tamaño distinto. ¿Has pensado que podías conocerlo, tío? Ian lo observaba con interés desde el otro lado de la plancha. Yo también lo había pensado. ¿Ah, sí?, preguntó Jamie, y volvió a notar esa presión en el pecho. Resistió el impulso de volverse para mirar afuera,
pero en lugar de hacerlo preguntó en gaélico: ¿creías que era un hombre a quien habías visto junto a una hoguera hace tiempo? Ian asintió mirándolo fijamente y contestó empleando el mismo idioma: ¿un hombre que mancilló a tu amada con su suciedad? Sí. Aquello lo asombró tanto como haber encontrado allí a Ian, y la sorpresa debió de reflejarse en su rostro, puesto que Ian sonrió y después pareció arrepentirse. Janet Murray es tu hermana, Bradair Mathair, pero también es mi madre, retomando el inglés, añadió. No diré que no es capaz de guardar secretos, porque sí lo es. Pero si cree que tiene algo que decirte, nada impedirá que lo haga. Me lo confesó hace ya algunas semanas, cuando fui a contarle que iba a acercarme a la tienda de Beardsley por si necesitaba algo. Me advirtió que tuviera cuidado con ese tipo. Aquello tranquilizó un poco a Jamie, que volvió a mirar al desconocido muerto. No hace falta que le digamos nada de esto. No, mejor, convino Ian, y se estremeció al pensarlo. Por curiosidad, dijo Jamie retomando el gaélico, ¿por qué te habló tu madre del Mican Diable? Por si necesitas ayuda para matarlo, a Brother Mathair, le aclaró con una sonrisita. Me dijo que no debía ofrecerme, pero que si me lo pedías, debía acompañarte. Y lo habría hecho, añadió en voz baja, con los ojos ensombrecidos por el brillo del candil, sin que nadie me lo dijera. ¿Y qué te parece?, le preguntó Jamie, cambiando de tema al mismo tiempo que señalaba al desconocido haciendo un gesto con la cabeza. Es evidente que no se trata del mismo hombre. ¿Ese hombre está muerto? Sí. Ian asintió con seguridad. Bien, ¿es posible que este hombre pudiera estar emparentado con él? No lo sé, pero este también está muerto, y no creo que su muerte haya tenido nada que ver con el otro. Jamie señaló el cadáver con la barbilla. Ian asintió. Tampoco creo que tenga nada que ver con nosotros. Jamie notó el aire de nuevo en sus pulmones, ligero y fresco. Claro, señaló, y entonces se le ocurrió algo y preguntó, ¿cómo sabes qué aspecto tenía el otro tipo? Supongo que de la misma forma que tú. Cuando fui a Beardsley pregunté por el hombre con la marca de nacimiento. No te preocupes, añadió. No llame la atención. Nadie lo recordará. No, reconoció Jamie con rotundidad. Nadie lo recordaría porque nadie volvería a ver a ese tipo ni pensaría en su aspecto. No era la clase de hombre que tuviera mucha relación con nadie. Era el tipo de hombre que vivía solo y moría solo, a excepción de su perro. Y aunque a alguien se le ocurriera ir a visitarlo, tampoco lo encontraría. No era tan extraño que un hombre solitario se perdiera por la montaña y que su fallecimiento pasara sin pena ni gloria. Morían a causa de algún accidente, tras alguna enfermedad, y desaparecían sin recibir atención alguna. Aguardaron allí juntos un rato, observando con atención el rostro de aquel tipo. Jamie advirtió que Ian se relajaba al tomar una decisión, y al poco tiempo él también negó con la cabeza y se retiró. No, dijo, y su sobrino asintió e inclinándose hacia adelante, apagó el candil, lo que los dejó a oscuras con el olor del hombre muerto. ¿Estás seguro?, preguntó Jamie sin moverse. Ian no se lo había preguntado, pero no pudo evitarlo. Su sobrino le tocó el hombro. Estoy convencido de que no tenemos que preocuparnos por este hombre, afirmó. Pero, ¿no crees que deberíamos rezar alguna oración? Es un desconocido. Se pegaron el uno al otro y murmuraron una versión breve de la endecha para los difuntos. Los ojos de Jamie ya se habían acostumbrado a la oscuridad del cobertizo. Vio que las palabras brotaban de sus labios en forma de nubes blancas, tan insustanciales como el alma que estaban bendiciendo. Se marcharon y Jamie cerró la puerta del cobertizo al salir. Hola, Gaby. Bueno, continuamos con el mismo capítulo, pero hay una pausita. Sin embargo, ambos seguían pensando en el hombre mientras caminaban por la calle. No en el tipo muerto que acababan de dejar, sino en el otro. «No fuiste a buscarlo, ¿verdad?», le preguntó Jamie a Ian en el momento en que entraban en la calle principal.
Cuando descubriste su nombre, quiero decir. Oh, no, ya sabía que te habías ocupado de él. Ya estaban cerca de la plaza y de las tabernas salía la luz suficiente como para que viera que Ian lo miró un segundo con la ceja levantada. Verás, yo tenía que entender unos asuntos a los pies del cerro, y oí como tu caballo se acercaba por el camino de los carros, justo después de amanecer. Así que fui a echar un vistazo. Llevabas tu rifle y estabas muy serio. Me di cuenta de que ibas de caza, pero sabía que no perseguías a ningún animal, ya que ibas a caballo. Ian se volvió para mirarlo. No parecía que necesitaras ayuda, pero recé una oración por ti, tío, la del guerrero que parte para la batalla. Jamie sintió que se relajaba el nudo que se le había hecho en el pecho. Le resultó extrañamente reconfortable saber que no había estado solo durante ese viaje, incluso aunque no lo supiera en ese momento. Gracias, Ian. Seguro que fue de gran ayuda. La fría opresión del cobertizo se había disipado con la aparición de las antorchas y el ruido de la ciudad. Y anduvieron juntos un rato, por consentimiento tácito, mientras daban tiempo a las mujeres para que se organizaran y acostaran al niño. La luna ya brillaba por encima de los tejados de Salisbury, pero todavía había hombres por las calles, y toda la ciudad parecía inquieta. Pasaron junto a un grupo de hombres, unos 20, todos con el rostro oculto bajo las oscuras alas de los sombreros, pero la luna iluminaba el pálido polvo que levantaban con las botas, y parecía que fueran caminando por encima de una nube de niebla. Eran medio escoceses y medio irlandeses. Hablaban a gritos y estaban muy borrachos. Discutían entre ellos y Jamie e Ian pasaron por su lado sin que ninguno de ellos advirtiera su presencia. Francis Locke le había explicado que había bastantes compañías de milicianos en la ciudad. Aquellos hombres tenían aspecto de ser nuevos, vanidosos e inseguros al mismo tiempo, y con muchas ganas de demostrar lo contrario. Cruzaron la plaza y las calles que había detrás y volvieron al silencio y al ulular de los búhos cerca de Town Creek. Fue Ian quien lo rompió hablando en voz baja como para sí mismo, pero no del todo. La última vez que paseé así de noche, me refiero, y sin estar cazando, fue justo después de Monmouth, explicó. Había estado en el campamento británico con su señoría y me pidió que me quedara porque yo llevaba una flecha clavada en el brazo. ¿Te acuerdas, verdad? Tú le habías cortado un trozo unas horas antes ese mismo día. Lo había olvidado, reconoció Jamie. Bueno, fue un día muy largo. Sí, recuerdo algunas cosas sueltas. Perdí mi caballo en el puente de uno de esos terribles pantanos y jamás olvidaré ese ruido. Se estremeció al rememorar el sabor de su propio vómito. Y también recuerdo al general Washington. Tú estabas cuando abortó la retirada después de que Lee se pusiera hecho una furia al enterarse. Sí, reconoció Ian, y se rió un poco, aunque no presté mucha atención. Yo tenía mis propios problemas con los Abenaki, aunque también conseguí arreglarlo. Añadió de nuevo algo triste. Tus hombres lograron reducir a uno de ellos, pero yo maté al otro en el campamento británico esa noche con su propio tomahawk. Eso no lo sabía, repuso Jamie sorprendido. ¿Lo hiciste en el campamento británico? No me lo habías explicado. ¿Y cómo es que estabas allí? La última vez que te vi fue justo antes de la batalla, y cuando volví a verte, tu primo William estaba transportado a Freehold sobre una mula, lo que yo creí que era tu cadáver. Y la última vez que vio a su hijo fue en Savannah, cuando William acudió a él para pedirle ayuda para salvar a Jane Pocock. Pero llegaron demasiado tarde. Aquel fracaso no fue culpa de ninguno de los dos, pero a Jamie todavía le dolía el corazón cuando pensaba en la pobre muchacha por su pobre hijo. Yo tampoco sé mucho de eso, reconoció Ian. Llegué acompañado de Lord John, ya que nos habían arrestado juntos. Después me marché del campamento con el propósito de encontrarlos a Rachel o a ti. Pero yo tenía mucha fiebre
y la noche me envolvía. Parecía incluso que estuviera respirando, y caminaba bajo las estrellas acompañado de mi padre, y hablaba con él como si estuviera allí, concluyó Jamie sonriendo. Estoy seguro de que lo estaba. Yo lo siento a mi lado de vez en cuando. Al decirlo, miró por impulso a su derecha, como si Ian Moore estuviera ahí en ese instante. Estábamos hablando del indio al que acababa de matar, y yo le dije que me recordaba aquel mierda que había intentado extorsionarte, tío, el que maté junto a la hoguera de Saratoga. Le comenté algo acerca de lo distinto que me parecía matar a un hombre cara a cara, pero que había imaginado que a esas alturas ya me habría acostumbrado a esas cosas, aunque no era así. Y él me contestó que quizá no debía acostumbrarme, explicó Ian con cierto recelo. Dijo que acostumbrarme a esas cosas no podía ser bueno para mi alma. Tu padre es un hombre muy sabio. Regresaron a la ciudad, haciéndose compañía y hablando de vez en cuando, aunque de nada importante. ¿Tienes todo lo que necesitas para el viaje, Ian?, preguntó Jamie. Si no es así, ahora ya es demasiado tarde, admitió el muchacho riendo. Jamie sonrió, pero las palabras demasiado tarde se quedaron flotando en los confines de la mente. Él se separaría de los viajeros al alba, los acompañaría hasta Gleadwagon Road y ellos se marcharían. Y solo Dios sabía cuánto tiempo tendría que transcurrir hasta que volviera a verlos. Se detuvo a escasos metros de la casa de la viuda Hambley y cogió a Ian del brazo. No iba a pedírtelo, y no lo voy a hacer, afirmó Jamie, porque debes ser libre para hacer lo que debas, pero creo que tengo que decirte una cosa antes de que te marches. Ian guardó silencio, pero cambió ligeramente de postura para prestar a Jamie toda su atención. ¿Recuerdas cuando Brianna nos trajo esos libros?, empezó a decir Jamie con cautela. Había uno un poco raro para los niños y una novela de aventuras para mí. Bueno, de cosas fantásticas, por llamarlas de alguna forma. Y también trajo un libro de medicina para tu tía. Sí, ese lo he visto, reconoció Ian muy pensativo. Es un libro azul muy gordo. Podrías matar a una rata con eso. Ese sí, pero Brianna trajo un libro para ella. Vaciló. Jamás le había hablado a Ian sobre la otra vida de Claire. Lo escribió un hombre apellidado Randall, un historiador. Ian se volvió de golpe hacia él. ¿Randall? ¿Frank Randall? Así es. Jamie se sintió como si Ian le hubiera asestado un buen gancho y sacudió la cabeza para aclararse las ideas. ¿Cómo? ¿Es que Bri te habló de él? ¿Su otro padre? Sí, hace años. Hizo un gesto con la mano como agitando la oscuridad. No importa. Claro que sí. Guardó silencio un instante. Jamás había hablado acerca de Randall con nadie que no fuera Claire. Pero tenía que hacerlo y lo hizo. Yo sabía de su existencia desde que conocí a Claire, aunque pensaba que estaba muerto. Y en realidad era así, pero... Carraspeó e Ian metió la mano en su bolsa y le ofreció una petaca abollada. A pesar de la oscuridad, Jamie palpó el grabado de la fleur de lis bajo el pulgar. Era la vieja petaca del soldado de Ian Moore. Su amigo la había conservado de la época que los dos pasaron de mercenarios en Francia, y el tacto de aquella marca lo tranquilizó. Lo que quiero decir, Abalai, es que él también sabía quién era yo. Destapó la petaca y bebió. El coñac estaba aguado, pero ayudó. Claire le habló de mí cuando regresó. Ella creía que yo había muerto en Culloden y... Ian hizo un ruidito que podría haber sido producto de la diversión. Sí, señaló Jamie, yo lo habría deseado, pero uno no siempre puede elegir lo que le pasa, ¿verdad? Así es, pero Brianna me dijo que su padre estaba muerto, así que lo estaba. ¿Estaba muerto de verdad? Bueno, yo también lo pensaba, pero el desgraciado escribió un maldito libro, el que Brianna trajo para recordarlo, y yo lo leí. Ian se frotó la barbilla con el pulgar. Jamie oyó el roce de la barba incipiente y entonces a él también le picó la barbilla.
¿Y qué diantre decía en el libro? Jamie suspiró y vio la nube blanca de su aliento flotando en la noche. La luna había desaparecido tras las nubes. No podían permanecer allí mucho tiempo más. Ian necesitaba dormir un poco antes de partir de viaje y la mano mala de Jamie le estaba advirtiendo de que iba a llover. Habla de los escoceses en América, ¿sabes? Lo que ellos, es decir, nosotros, hicimos, lo que haremos en la revolución. Y lo que ocurre es, sí, bueno. Hay muchos hombres llamados Jamie Fraser en Escocia, y estoy seguro de que aquí también habrá alguno. ¿Sales en su libro? Ian se puso tenso y Jamie hizo un gesto para negarlo. No lo sé, ese es el problema. Podría ser yo, pero también podría no serlo. Menciona mi nombre 14 veces, pero en ninguna ocasión lo aclara lo suficiente como para saber con seguridad si se trata de mí o de otra persona. En ningún momento pone Jamie Fraser del Cerro de Fraser o Brog Tuareg, ni nada de eso. Y entonces, ¿qué te preocupa, tío? Que en el libro dice que habrá una batalla cerca de nosotros, en un lugar llamado Kings Mountains, y que Jamie Fraser muere en esa batalla. Que morirá un Jamie Fraser. Cuando lo dijo en voz alta se tranquilizó un poco. Le parecía ridículo, aunque Ian no se lo estaba tomando así. Agarró a Jamie del brazo y se acercó a él en la oscuridad. ¿Crees que se refiere a ti? Ese es el problema, Ian. No puedo saberlo. Verás. Tenía los labios secos y se los humedeció un poco. Ese hombre me conocía y no tenía ningún motivo para sentir simpatía hacia mí. Nosotros, Claire, Bree y yo, pensamos que Frank Raldan sabía que la muchacha regresaría a buscarnos a su madre y a mí, y que si buscaba en la historia, quizá nos encontrara. Ian chasqueó la lengua con preocupación y lo hizo de la misma forma que lo hacía su padre, y Jamie sonrió sin querer. ¿Y si lo hizo? Ningún hombre es objetivo acerca de Claire, repuso Jamie, es decir, simplemente no lo son. Ian hizo un ruidito como un silbido de asentimiento, lo que no significa que no la quiera todo el mundo. La mayoría la queremos, tío, le aseguró el muchacho, pero sí, ya sé a qué te refieres. Ya, bueno, lo que quiero decir es, y ya sé que parece que me haya vuelto loco, y quizás sea así, pero he leído su libro y juro por Dios que creo que ese hombre me está hablando a mí. Ian guardó silencio durante un instante. La tenue silueta de un caprimúlgido alzó el vuelo desde el suelo junto a sus pies y desapareció en el cielo de la noche, emitiendo un sonoro zik. ¿Y si te está hablando a ti? Preguntó Ian al fin. Eso lo asustó. Si es así, y si el Jamie Fraser que muere en King Mountains soy yo solo, yo no podía pedírselo. Y por el amor de Dios no tenía miedo a morir, no después de las veces que había mirado a la muerte a la cara. Era solo que Ian le cogió la mano y se la estrechó con fuerza. Yo estaría allí contigo, tío. ¿Cuándo ocurre? Me refiero a la batalla. Jamie se sintió aliviado y el aire que respiró se internó tan hondo en su cuerpo que resbaló hasta sus pies. Dentro de un año, más o menos. Ocurrirá el próximo octubre. O eso dice él. Eso me da tiempo más que suficiente para terminar con todo lo que debo hacer en el norte, afirmó Ian. Le estrechó la mano una vez más y la soltó. No te preocupes. Jamie asintió con el corazón hinchado. Por la mañana se despediría de todos, pero quería despedirse de Ian Hogg en ese momento. Date la vuelta, Ian, le dijo en voz baja, y su sobrino obedeció, y se colocó mirando a la casa que había al otro lado de la calle, oscura, excepto por el brillo de un fuego extinguido que se divisaba entre las tablillas de las contraventanas. Jamie le posó una mano en el hombro y rezó la oración para el guerrero que parte a la batalla.
Ah, qué capítulo, ¿eh? Hermoso. Y aparece mi Frank, aunque sea pájaro de mal agüero. Bueno, vamos con el último que me toca leer, que es un fragmento, que es el capítulo 63. El tercer piso. Cerro de Fraser. Era una casa grande. Roger y Bree se habían ido y ahora Jamie se había marchado para asegurarse de que Ian, Rachel y Jenny llegaban sanos y salvos a la carretera. La casa parecía incluso más grande ahora, que solo había en ella 2 personas y un perro. Fanny, privada de compañía, se pegaba a mí como una lapa y oía sus pasos a mi espalda y el tic-tic-tic de las patas de Bluebell tras los suyos, mientras yo iba de un lado a otro, desplazándome de la consulta a la cocina y después al salón para más tarde regresar a la consulta. Las 3 éramos plenamente conscientes de los dormitorios vacíos de la planta superior y del lejano, sombrío y vacío tercer piso, cuyas paredes eran un bosque fantasma de tachuelas y sus ventanas sin cristales seguían cubiertas con listones para evitar que entrara la lluvia y la nieve hasta que su señor desaparecido regresara a terminar el trabajo que había dejado inacabado. Había invitado a Fanny a dormir conmigo y habíamos traído su camastro desde el dormitorio de los niños. Era muy agradable que una pudiera oír la respiración de la otra por la noche, un sonido cálido y rápido que casi ahogaba la lenta y gélida respiración de la casa a nuestro alrededor, un rumor casi imperceptible, pero que estaba allí, en especial al atardecer cuando las sombras empezaban a ascender por las paredes como una ola silenciosa y sembraban la oscuridad por toda la estancia. De vez en cuando me despertaba al alba y me encontraba a Fanny en mi cama, pegadita a mí, buscando calor y completamente dormida, y Blue tendida en un nido de colchas a nuestros pies. La perra alzaba la cabeza cuando yo me despertaba y agitaba la cola contra las colchas, pero nunca se movía hasta que Fanny se levantaba. Volverán, le aseguraba todos los días, todos. Solo tenemos que mantenernos ocupadas hasta que llegue el día. Pero Fanny jamás había vivido sola, no sabía cómo afrontar la soledad y menos aún cuando se trataba de una soledad amenazada por sus propios pensamientos. Y sí, le repetían dichos pensamientos una y otra vez. El hecho de que los míos también repitieran lo mismo, aunque fuera en silencio, tampoco ayudaba. ¿Cree que las casas están vivas?, me preguntó ella. Sí, estoy convencida de ello, contesté con bastante despreocupación. ¿Sí? Los ojos redondos de Fanny me transportaron de nuevo al presente. Estábamos surciendo medias delante del fuego, después de comer y una vez concluidas las tareas de la mañana. Habíamos dado de comer a los cerdos. Les habíamos puesto heno seco a los demás animales y habíamos ordeñado la vaca y 2 cabras. Al día siguiente tendría que hacer mantequilla, reservar un par de cubos para elaborar queso y mandar el resto de la leche colina abajo para Bobby Higgins y sus hijos. Pues sí, empecé a explicar muy despacio. Creo que cualquier lugar en el que viva gente durante mucho tiempo probablemente absorba una parte de ellos. No hay duda de que las casas afectan a las personas que viven en ellas, así que ¿por qué no iba a ocurrir lo mismo a la inversa? ¿A la inversa? Fanny parecía escéptica. ¿Se refiere a que dejé una parte de mí en el burdel y que me traje una parte del burdel conmigo? ¿Y no es así?, pregunté con delicadeza. Se quedó inexpresiva un instante, pero de inmediato volví a ver un brillo en sus ojos. Sí, admitió, pero de pronto se la veía recelosa y no añadió nada más. ¿Quién se está ocupando de Bobby y los chicos esta semana? ¿Lo sabes? Le pregunté. Las mujeres de por allí y sus hijas. Las que vivían cerca se habían estado turnando para pasar por la cabaña de Higgins de vez en cuando para llevarles comida,
prepararles la cena y hacer pequeñas tareas en la casa para evitar que los Higgins se dejaran arrastrar irremediablemente por la dejadez masculina. Abigail Lachlan y su hermana, contestó Fanny, siempre van juntas porque se tienen celos. ¿Celos? ¿Lo dices por Bobby? Fanny asintió y entornó los ojos mirando el hilo que estaba intentando enhebrar por el ojo de la aguja. La competición por convertirse en la siguiente señora Higgins seguía siendo discreta, civilizada y tácita, pero cada vez estaba más clara. Hasta el momento, Bobby había dado pocas señales de querer elegir a nadie o de que pareciera advertir los esfuerzos que hacían las chicas para ganarse su atención, aunque siempre agradecía mucho la ayuda de las jóvenes. Lo que ha dicho sobre las casas, Fanny contuvo el aliento un instante y entonces soltó un pequeño triunfal cuando el hilo pasó por fin por el ojo de la aguja. ¿Cree que es posible que Amy Higgins siga en su cabaña? Me refiero a que pueda aparecer por allí para alejar a las otras mujeres. Aquel comentario me cogió un poco por sorpresa, pero Fanny había hecho la sugerencia sin mayor emoción que la curiosidad y yo la contesté en los mismos términos. Justo después de la muerte de Amy, se habían oído algunos rumores que decían que la habían visto en el desfiladero en el que había muerto, o lavando ropa en el arroyo, una ocupación muy habitual para los fantasmas de mujeres escocesas o irlandesas, y no era de extrañar, pues probablemente se habían pasado gran parte de su vida haciendo eso. Pero las habladurías habían desaparecido casi del todo al llegar el pesado trabajo del invierno, y en cuanto todo el mundo había retomado sus ocupaciones habituales. No puedo hablar de la casa en sí. Nunca he percibido la presencia de Amy cuando he ido allí después de su muerte. Pero cuando alguien muere es natural que las personas que dejan esta vida sigan percibiendo su presencia. Aunque no sé si eso puede considerarse una aparición. Yo pienso que quizá solo sea cosa del recuerdo y la nostalgia. Fanny asintió sin despegar los ojos del talón de la media que estaba remendando. Yo oía el roce de su aguja contra el huevo de madera. Me gustaría que Jane se me apareciera. Las palabras de Fanny no fueron más que un susurro, pero las oí con absoluta claridad y se me encogió el corazón. El recuerdo de esa clase de deseo me impactó con tanta fuerza que me quedé sin habla. La imperiosa necesidad de tener un contacto de cualquier tipo, un deseo que atormentara el alma, un vacío que jamás desaparecía. Jamie se me había aparecido, a pesar de lo mucho que me esforcé por olvidar, por sumergirme en la vida que llevaba. Habría encontrado la forma de regresar si él no hubiera seguido tan presente en mi corazón y en mis sueños. No la olvidarás, Fanny, le aseguré estrechándole la mano, y ella tampoco te olvidará a ti. Se había levantado viento, lo oí silbando entre los árboles y la ventana de cristal, repicó en el marco. Será mejor que cerremos las ventanas, propuse levantándome para hacerlo. La ventana de la consulta era la más grande de la casa, por lo que tenía contraventanas interiores y exteriores, tanto para proteger la preciosa extensión de cristal del mal tiempo y ataques potenciales como para aislar la estancia del mordisco del frío. Sin embargo, cuando estaba asomada hacia afuera con el gancho de la contraventana en la mano, vi una altísima figura negra que se acercaba con rapidez hacia la casa mientras el viento agitaba la falda. «A ti y a tu perrito», murmuré al recordar a la bruja del Mago de Oz, y miré hacia el bosque por si acaso veía algún mono volador por allí. Una ráfaga de aire frío se coló en la consulta, agitó los cristales y pasó las páginas del manual Merck, pues lo había dejado abierto sobre el mostrador. Por suerte, había sido lo bastante precavida como para arrancar la página donde figuraban los datos del copyright. «¿Qué ha dicho?». Fanny me había seguido y aguardaba en la puerta de la consulta con Bluebell bostezando sus pies.
Viene la señora Cunningham, expliqué, dejando abiertas las contraventanas y cerrando la ventana. Ve a abrirle, ¿quieres? Hazla pasar a la sala de estar y dile que enseguida voy. Quizá haya venido a buscar el polvo de olmo americano que le prometí. Para Fanny era muy probable que la señora Cunningham fuera la malvada bruja del oeste, y la forma en que invitó a pasar a la mujer lo dejó bien claro. Me sorprendió oír que la señora Cunningham rechazaba el ofrecimiento y no quiso sentarse en la sala de estar. Y en cuestión de segundos apareció en la puerta de la consulta, despeinada como un murciélago y pálida como la mantequilla. Pero se estaba desplomando al mismo tiempo que hablaba y cayó entre mis brazos antes de poder decir la palabra ayuda. Fanny jadeó, pero agarró a la señora Cunningham por la cintura y juntas la colocamos sobre la mesa de la consulta. Llevaba el chal negro en la mano y lo agarraba con muchísima fuerza. Había apretado tanto la mano para evitar que se lo llevara el viento que se le habían agarrotado los dedos y nos costó mucho conseguir que lo soltara. «¡Maldita sea!», exclamé, con delicadeza al ver dónde estaba el problema. «¿Cómo se ha hecho esto?» «Fanny, tráeme el whisky». «Me caí», explicó la señora Cunningham, empezando a recuperar el aliento. Tropecé con el cubo del carbón como una tonta. Tenía el hombro derecho muy dislocado, le sobresalía el húmero y tenía el codo pegado a las costillas. Y la aparente deformidad todavía le daba más aspecto de bruja. «No se preocupe», la tranquilicé, buscando una manera de aflojarle el corsé para poder reducir la luxación sin romper la tela. «Puedo arreglarlo». No hubiera recorrido 3 kilómetros colina abajo a través de los malditos arbustos de espino si no estuviera convencida de que puede hacerlo, aseguró. La calidez de la estancia estaba empezando a hacer que reviviera. Sonreí, cogí la botella que me había traído Fanny, la destapé y se la ofrecí a Elspeth, que se la llevó a los labios y, muy despacio, tomó varios sorbos largos, deteniéndose entre uno y otro para toser. «¿Su marido conoce su oficio?», apreció con la voz ronca, devolviéndole la botella a Fanny. «Varios de ellos», convine. Ya había soltado el corsé, pero no conseguía liberar las correas, así que las corté con el bisturí. «Fanny, agárralo con fuerza rodeándole el pecho». Elspeth Cunningham sabía exactamente lo que yo me proponía hacer, y apretando los dientes, relajó los músculos todo lo que pudo, lo que, dadas las circunstancias, no fue fácil, pero todo ayudaba. Supongo que lo habría visto hacer en los barcos. Ese debía de ser el origen del lenguaje que estaba empleando mientras yo manipulaba el húmero para colocarlo en la posición correcta. Fanny resopló divertida cuando la oyó exclamar: «¡Maldito untapanes de mierda!», justo cuando hice rodar el brazo y escuchaba que el húmero volvía a su sitio. «Hacía mucho tiempo que no oía a nadie hablar así», admitió Fanny, reprimiendo una sonrisa. «Cuando una tiene que lidiar con marineros, jovencita, acaba adquiriendo tanto sus virtudes como sus vicios». Elspeth seguía teniendo la tez pálida y brillaba como un hueso pulido bajo una capa de sudor, pero tenía la voz firme y estaba recuperando el aliento. «¿Y dónde has escuchado tú esa clase de lenguaje, si me permites preguntarlo?» Fanny me miró, yo asentí y ella respondió: «Viví durante un tiempo en un burdel, señora». «Vaya». La señora Cunningham sacó la muñeca de entre mis manos y se incorporó. Estaba bastante temblorosa, pero se apoyó en la mesa con la mano sana. «Imagino que las prostitutas también tendrán vicios y virtudes». «No sabría decirles sus virtudes», indicó Fanny, un tanto dudosa, «a menos que cuente usted la capacidad para ordeñar a un hombre en 2 minutos exactos». Yo acababa de tomar un trago de whisky y me atraganté con él. «Yo diría que eso se consideraría una habilidad más que una virtud», le dijo la señora Cunningham a Fanny, «aunque no hay duda de que es muy valiosa». «Bueno, todos tenemos nuestras fortalezas»,
comenté, tratando de poner punto final a la conversación antes de que la pequeña Fanny dijera nada más. Mi relación con Elspeth Cunningham era más cercana tras la muerte de Amy Higgins, pero solo hasta cierto punto. Nos respetábamos la una a la otra. Sin embargo, no podíamos ser amigas del todo debido al mutuo pero consciente entendimiento de que, en algún momento, la realidad política podría obligar a mi marido y a su hijo a intentar matarse el uno al otro. Bueno, y hasta acá llegamos, es la parte que me tocaba del capítulo 63. Espero les haya gustado la lectura. Se hace difícil leer tanto, a veces la voz empieza a fallar. Sí, la verdad que es muy interesante el diálogo, estoy leyendo lo que están diciendo, muy difícil leerlo también porque una se termina riendo, ¿no? Lo que están diciendo. Bueno, chicas, les agradezco mucho la presencia, el acompañamiento y bueno, nos vemos en la próxima cuando nuestra querida Diana Gabaldon decida escribir el libro número 10, esperemos. Bueno, gracias chicas, nos estamos viendo. Un abrazo a todas, las quiero mucho.